principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. La neumonía adquirida en la comunidad más o menos ocupa la sexta causa de muerte a nivel mundial como causa global de mortalidad en todos los grupos etarios. Debido al amplio espectro de características clínicas, es importante reconocer y hacer un buen diagnóstico, ya que el diagnóstico diferencial se va a hacer casi con todas las patologías respiratorias. Los cuadros de neumonía adquirida en la comunidad van a variar de cuadros leves hasta cuadros muy graves, ¿no? Los cuadros leves... Ya, retomando, la neumonía adquirida en la comunidad va a ir desde cuadros leves que se caracterizan por fiebre, tos y en algunos casos puede haber también disnea, hasta cuadros muy graves, ¿no? Como la neumonía severa, que están caracterizadas por falla respiratoria y asociado a sepsis o shock séptico. Bueno, como hemos dicho, la neumonía adquirida en la comunidad va a ser una entidad patológica que causa cerca de 4 millones de casos, y de esos 4 millones de casos, casi la cuarta parte necesitan hospitalización, o sea, 1 millón de pacientes se hospitalizan por NAC. Esto es casuística a nivel de Estados Unidos. Ocupa en orden de frecuencia el sexto lugar como causa de muerte, en particular en pacientes adultos mayores. Y va en aumento la incidencia de neumonía causada por infecciones atípicas o por gérmenes oportunistas. Debemos recordar que actualmente existen muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades que el paciente va a tomar cierta medicación inmunosupresora, y también la edad en la que se va a presentar, sobre todo en los pacientes ancianos, nos va a generar que muchas de las causas van a ser infecciones atípicas y no las infecciones típicas. Dentro de la etiología vamos a tener 3 tipos, ¿no? La etiología típica, atípica y la etiología viral. Es importante que conozcan estas 3 etiologías, porque no todos los pacientes vamos a empezar tratamiento con cobertura antibiótica. Muchos pacientes van a necesitar cobertura antiviral. Dentro de la etiología típica, la más frecuente va a ser la causada por el Streptococcus pneumoniae. Muchas de estos gérmenes típicos, como la Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhale, van a tener cada vez menor cantidad de casos, debido a que muchas veces son pacientes que se han vacunado, ¿no? Incluyendo los cuadros de neumonía por Streptococcus pneumoniae. Dentro de los gérmenes atípicos vamos a tener la neumonía por legionela, la neumonía por micoplasma, por clamidia, en el cual la presentación no va a ser, por lo menos radiológica, va a ser diferente, ¿no? Más adelante vamos a ver qué características vamos a encontrar en las imágenes. Y la etiología viral, que cada vez tiene mayor porcentaje en la forma de presentación, ¿no? Ya más o menos en los meses de invierno tenemos un brote todos los años de influenza, ¿no? Aparte de la influenza, también vamos a tener los virus, el rinovirus, la parainfluenza, los adenovirus, el virus sincitial respiratorio y algunos otros virus que son menos frecuentes. Para que un paciente tenga una neumonía, va a tener que tener algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un paciente haga neumonía. Vamos a tener las enfermedades crónicas pulmonares y también algunas enfermedades cardíacas. Dentro de las enfermedades crónicas pulmonares
tenemos a los pacientes con EPOC, a los pacientes con fibrosis, a los pacientes con asma, a los pacientes con secuela de tuberculosis que hacen bronquiectasias, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de hacer cuadros repetitivos infecciosos. También pacientes con falla cardíaca crónica van a tener mayor incidencia de cuadros neumónicos. En los pacientes ancianos, por encima de los 65 años, ya se aumenta significativamente el porcentaje de presentación. Los pacientes o pacientes que tienen infecciones virales, en los cuales van a haber una sobreinfección bacteriana, ¿no? El cuadro empieza con manifestaciones virales y a los 3-5 días pueden causar una sobreinfección. Son aquellos pacientes que no mejoran, ¿no? Y después de 3 a 5 días tienen un cuadro más aparatoso. Pacientes que son alcohólicos o pacientes que son usuarios de tabaco también van a tener factores de riesgo y para hacer por algunos gérmenes específicos también. Y por último, en pacientes que no van a tener una vía aérea adecuadamente protegida, ¿no? Pacientes con trastorno del sensorio, pacientes que no manejan adecuadamente secreciones, van a tener algunos macroaspiración y otros microaspiración, y esto va a generar también una neumonía aguda. Actualmente, dentro de las tendencias de esta patología, se ha visto que cada vez disminuye más la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad, que va a ser causada por el estreptococo neumonía. Esto se debe a que actualmente en las poblaciones de riesgo se inmuniza al paciente, ¿no? Dentro de los pacientes con factores de riesgo vamos a tener los extremos de la vida que deberían de vacunarse, ¿no? Los niños y los adultos mayores y toda la población inmunosuprimida o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Pacientes con EPOC, con asma, pacientes con fibrosis pulmonar deberían de vacunarse, los pacientes con insuficiencia cardíaca también. El incremento de virus respiratorios, hay mayor cantidad de neumonías virales y muchas de esas neumonías cuando el paciente tiene alguna respuesta que a veces no se sabe, ¿no? Porque a veces hay pacientes que no tienen ninguna patología de fondo y sin embargo hacen cuadros de neumonía severa por virus. Y por último, la baja tasa global de detección de patógenos. Normalmente nosotros vamos a hacer muchas pruebas que más adelante vamos a comentar, diagnósticas para tratar de identificar cuál va a ser el patógeno que está causando, en este caso, la neumonía. Lamentablemente, casi en más del 50% no vamos a detectar cuál ha sido el patógeno, ¿no? Por más de que le hagamos pruebas de cultivos, pruebas de PCR, no vamos a llegar a identificar qué produjo la neumonía. Es por eso que el tratamiento inicial va a ser empírico y va a ser de acuerdo a ciertos criterios en cada paciente. Bueno, dentro de la fisiopatología sabemos que van a haber mecanismos de protección que van a evitar que el paciente haga cuadros repetitivos o haga cuadros infecciosos por más de que han estado expuestos a ciertos patógenos. Las vías respiratorias altas, por ejemplo, van a través de lo que es el barrido ciliar, en la nasofaringe, las secreciones, van a evitar que las partículas que son menores a 2 a 3 micras pasen hacia la zona alveolar, no hacia el alveolo. También van a haber algunas sustancias que van a evitar, ¿no? que se produzca la infección. Tenemos el surfactante, algunas inmunoglobulinas, el complemento, macrófagos, neutrófilos. Va a ser muchos mecanismos a nivel celulares, a nivel humoral también, que van a evitar de que digamos en este caso, el huésped, por más de que haya tenido contacto, haga la infección. Ahora, respecto ya a la fisiopatología en sí, de cómo se va a producir el cuadro neumónico, vamos a tener, antiguamente se hablaba de que el alveolo o la zona pulmonar era una zona estéril, ¿no? Que no tenía colonización de bacterias, pero actualmente se ha descubierto que existe una flora natural a nivel del alveolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando va a haber, se introduce un patógeno, puede ser que haya una competencia con la flora natural que está en los alveolos.
y muchas veces la infección la va a producir más que nada la respuesta inflamatoria que va a tener el alveolo, ¿no? O sea, el paciente va a tener mayor severidad del proceso, no tanto por la infección, sino por la respuesta inflamatoria que genera el cuerpo. Es por eso en el caso, por ejemplo, del distrés respiratorio, es decir, el cuadro puede empezar como un proceso infeccioso, una neumonía, pero el distrés respiratorio se va a producir secundario a la respuesta inflamatoria del huésped. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener dos tipos de manifestaciones: las manifestaciones pulmonares y las manifestaciones sistémicas. Las manifestaciones pulmonares vamos a tener algunos signos, algunos síntomas. Dentro de los síntomas característicos de un paciente que hace cuadro neumónico, vamos a tener paciente que tiene tos, paciente que tiene disnea, paciente que tiene taquipnia. El paciente puede tener un dolor torácico de tipo pleurítico, ¿no? Hay algunos pacientes que hacen neumonía y hacen derrame pleural paraneumónico. Esos pacientes pueden tener dolor pleurítico. El paciente también puede hacer expectoración, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a la característica de la expectoración, también nos puede ayudar, por ejemplo, en pacientes que son pacientes crónicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con EPOC, un paciente con fibrosis, tienen una expectoración crónica. Entonces, cuando el paciente llega a la emergencia, ¿cómo yo puedo diferenciar si haces un cuadro agudo o simplemente es parte de su cuadro crónico? Normalmente, por ejemplo, para el EPOC, como criterios de un paciente que yo voy a sospechar una neumonía sobreagregada, son pacientes que tengan un aumento de la frecuencia respiratoria del basal del paciente, un cambio en la coloración del esputo, ¿no? Normalmente la coloración del esputo en esos pacientes va a ser de color blanquecina, ¿no? Si la coloración del esputo se convierte en una expectoración verde, amarillenta, también es un criterio. Y obviamente si el paciente hace fiebre también. Ahora, dentro de las manifestaciones sistémicas voy a tener múltiples manifestaciones y va a depender de la gravedad del paciente. La manifestación sistémica más frecuente en estos cuadros va a ser la fiebre. Ahora, recordemos que en los grupos justamente de riesgo es posible que no tengan fiebre, ¿no? Estamos hablando de los pacientes inmunosuprimidos o los pacientes ancianos. Muchas veces vienen con un cuadro neumónico y no tienen el cuadro típico de fiebre, tos, disnea, expectoración. El paciente puede tener simplemente astenia, puede tener hiporexia, puede tener alteración del sensorio, van a tener signos de una respuesta inflamatoria sistémica cuando el cuadro se hace más sistémico. Van a tener taquicardia, pueden tener fiebre o hipotermia, pueden tener ya a nivel analítico lo que es leucocitosis, leucopenia. En casos de severidad, el paciente va a tener hipotensión, puede tener también signos de hipoperfusión cuando estamos ya ante un paciente que tiene shock séptico. Dentro de los exámenes auxiliares para hacer un diagnóstico correcto de la neumonía, voy a tener exámenes laboratoriales que son de sangre o pruebas dirigidas a buscar el patógeno que nos está produciendo el cuadro neumónico, y voy a tener las pruebas imagenológicas. Tengo que pedir algunos exámenes de rutina justamente para evaluar la severidad de estos cuadros. Tengo que pedir siempre un hemograma completo en el cual voy a poder ver si hay una leucocitosis o una leucopenia. Las leucopenias, por ejemplo, nos hacen sospechar que el cuadro probable puede ser una infección por un gram negativo. Después también dentro del hemograma tengo que valorar cuánto está el valor de las plaquetas para ver si hay algún tipo de alteración hematológica, que ya viene a ser un criterio de disfunción orgánica. Tengo que ver después también tomarle una PCR, una proteína C reactiva al paciente al inicio del cuadro, ¿no? Me puede ayudar a diferenciar un cuadro infeccioso de un cuadro que no lo es, ¿no? Y también me ayuda para el seguimiento del paciente. O sea, si tengo un paciente que ingresa a la emergencia con un cuadro neumónico y tiene una PCR en 300 y yo en 48, 72 horas, que es el tiempo que puedo evaluar la respuesta al tratamiento, le tomo una nueva PCR y esa PCR ha disminuido, el paciente va por buen camino, ¿no? O sea, tiene una respuesta terapéutica, es un criterio para ver si hay respuesta terapéutica.
Después, otro examen importante es tomar una gasometría arterial. La gasometría arterial nos va a ayudar para muchas cosas, ¿no? Nos puede ayudar para ver si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que como ya saben hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, y también nos van a marcar severidad en el paciente, ¿no? No es lo mismo tener un paciente con una neumonía que tenga una insuficiencia con una hipoxemia severa, con un PAFI de 100, que tener un paciente pues que tiene una saturación borderline, que tenga 91, 92%, con PO2 en 60, 70, ¿no? El manejo en el primer paciente probablemente va a ser invasivo, vamos a tener que intubar al paciente, conectarlo a un ventilador mecánico y pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. El AGA también me va a ayudar para ver si este paciente está haciendo elevación del lactato, ¿no? Sabemos que hay muchos pacientes que empiezan a elevar el lactato. El lactato es un predictor de mortalidad en muchas patologías. También se ha estudiado en neumonía, ¿no? Los pacientes que tienen un lactato mayor a 4 tienen mayor mortalidad que los pacientes que ingresan con neumonía que tienen un lactato menor a 4 a los 30 días. Y los exámenes bioquímicos también tenemos que pedirle glucosa, urea, creatinina. La urea es un examen que vamos a utilizar para muchos scores pronósticos, por eso es importante pedirle la creatinina para poder valorar ajuste de terapia antibiótica también cuando iniciemos terapia antibiótica. Y ya luego pedir algunas pruebas específicas para ciertos patógenos, ¿no? Vamos a pedir, por ejemplo, para lo que es virus, vamos a pedir un IFI viral para tratar de identificar. Podemos pedir PCR también para algunos patógenos como legionela. Podemos pedir un test urinario para cuando sospechamos neumonía por legionela. También para cuando sospechamos alguna otra neumonía típica podemos pedir reacción en cadena de polimerasa también, ¿no? Para hallar el germen. Dentro de los exámenes imagenológicos vamos a tener 3 exámenes que sí nos van a ayudar bastante. Tenemos la radiografía de tórax, la tomografía de tórax y la ultrasonografía también pulmonar, ¿no? La radiografía de tórax va a ser un examen que a todo paciente con sospecha de neumonía yo le tengo que tomar, ¿no? Es como que es un examen universal que le tengo que tomar cuando sospecho en un cuadro neumónico, porque nos va a dar confirmación del diagnóstico, ¿no? En esta radiografía de tórax que tenemos acá, vemos que hay una consolidación a nivel de la base izquierda y además también hay un derrame pleural. Ahora, existen algunos pacientes en los cuales yo en la radiografía no voy a encontrar muchas alteraciones, o son los pacientes crónicos en los cuales tienen una secuela o tienen una alteración del parénquima, en los cuales si yo le tomo una radiografía de tórax no voy a distinguir si es que hay un cuadro agudo sobre lo que ya tienen, sobre lo crónico que ya tiene el paciente. En esos casos va a ser de mucha utilidad la tomografía de tórax. La tomografía de tórax también está indicada en pacientes con sospecha de neumonía, que tienen placa normal en cierto grupo de pacientes, ¿no? Los pacientes con patología pulmonar crónica y los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, si tengo un paciente, por ejemplo, que es un paciente con VIH y tiene clínica de que puede ser una neumonía, pero le tomo una radiografía y en la radiografía aparentemente no encuentro ningún hallazgo patológico, es tributario y tiene indicación de tomar una tomografía de tórax. La tomografía de tórax nos va a poder ayudar a ver algunas lesiones en particular, ¿no? Si hay cavitaciones, si hay un patrón intersticial, si el patrón es más alveolar también nos va a ayudar, si hay derrame pleural, si hay secuelas, si hay bronquiectasias, para eso nos va a ayudar la tomografía de tórax. Y por último tenemos la ultrasonografía pulmonar o la ecografía pulmonar que en los últimos años ha tomado bastante relevancia, ¿no? La ecografía pulmonar nos puede identificar condensaciones, van a tener un patrón en copo de nieve. Es un examen fácil de realizar y la ventaja que tiene en comparación, por ejemplo, de una radiografía o de una tomografía es, por ejemplo, la ultrasonografía tú puedes hacerle al paciente varias veces en un día, ¿no? Si tú
tienes la experticia de hacerlo, lo puedes hacer. Nos sirve bastante en pacientes muy críticos, en los cuales uno ni siquiera puede movilizar al paciente para llevarlo a una tomografía de tórax, ¿no? Nos ayuda muchas veces a diferenciar si es una atelectasia o es una neumonía en los pacientes que están en ventilación mecánica. No podemos llevarlos, como digo, a tomografía porque están inestables. Si uno le hace una ultrasonografía pulmonar y puede evidenciar aquí, esta es la imagen aquí vamos a ver un patrón de hepatización, ¿no? Con estas imágenes que son hiperecogénicas, que son sugestivas pues, de un patrón en copo de nieve, un patrón infeccioso, ¿no? Con un poco de derrame pleural acá. Entonces, hay muchos estudios que comparan, ¿no? La sensibilidad y la especificidad, y obviamente la ultrasonografía se aproxima bastante a la tomografía de tórax, ¿no? Mientras que la radiografía sí tiene baja sensibilidad y especificidad. Una vez que yo ya tengo la confirmación radiológica de que hay alguna alteración, yo puedo ver según la forma de presentación, puedo, digamos, inferir qué tipo de patógeno va a ser, ¿no? Si yo tengo una cavitación, por ejemplo, un paciente yo sospeché de neumonía, no viene con tos, fiebre, disnea, le hago una radiografía, bueno, una tomografía y encuentro una cavitación, voy a tener que diferenciar al paciente que tiene expectoración y que no tiene expectoración. Si el paciente tiene expectoración, tengo que pedirle un BK en esputo, tengo que pedirle un J-Expert, que es una prueba rápida para descartar tuberculosis, y tengo que mandar a hacer un cultivo para hongos, bacterias y micobacterias, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente tiene una cavitación pero no tiene secreciones, ¿no? Ya lo nebulicé, he intentado inducción de esputo y el paciente no puede dejar una muestra de esputo, pero tiene una cavitación, tengo que hacerle una fibrobroncoscopía a ese paciente, ¿no? Y lo que hago es un lavado bronquialveolar, y en ese lavado bronquialveolar le pido lo mismo, ¿no? Pero ya directamente es un examen mucho más sensible porque se saca directamente de los bronquiolos, de los alveolos, vamos a hacer un lavado, entonces va a ser más específico también. Si tenemos un patrón intersticial, igual hay que diferenciar, básicamente si el paciente tiene expectoración o no, porque el que no tiene expectoración sí o sí tenemos que hacer una fibrobroncoscopía. Los pacientes que tienen expectoración y tienen un patrón intersticial, recordemos que qué tipo de patógenos nos dan un patrón intersticial, nos dan los gérmenes atípicos y los virus. Entonces tenemos que tomarle tanto un PCR para bacterias y un PCR para virus, ¿ya? Y si el paciente no tiene expectoración, tengo que hacerle puedo hacer un hisopado, un nasofaringeo para pedir un PCR para virus y bacterias, ¿no? La típica. Y en su defecto, si no, hacerle una fibrobroncoscopía. Ahora, si tengo un paciente que tiene un patrón típico, que es una neumonía adquirida en la comunidad y tiene un patrón típico, y el patrón de consolidación con expectoración, tengo que mandarle a hacer cultivo de esputo, ¿no? O sea, y el cultivo habitualmente se pide para bacterias y hongos, y también tengo que hacer una baciloscopía. Y también sospecha de influenza estacional si estamos en los meses de invierno, si estamos en el periodo que tenemos mayor casos, que es en invierno, ¿no? Y pedirles igual, si hay sospecha de que estamos ante una influenza estacional, pedir un IFI viral. Si no tenemos expectoración, igual el IFI viral que sí le podemos hacer, y la fibrobroncoscopía para sacar un cultivo de secreción bronquial. Ahora, si tenemos un paciente que tiene un derrame pleural y tenemos definitivamente que hacerle una toracocentesis, la toracocentesis nos va a poder determinar si el paciente tiene un trasudado o un exudado. Si el paciente tiene un trasudado, obviamente se aleja de que sea un cuadro infeccioso, ¿no? Saben que las causas de trasudado, una de las más frecuentes, son la hipoalbuminemia, el paciente con falla cardíaca. Pero si el paciente tiene un patrón de tipo exudado, eso nos lo va a arrojar cuando nosotros pidamos un citoquímico, un citológico, pedimos un gramo, un cultivo de líquido pleural.
Una vez que hemos hecho el diagnóstico, que ya les dije que para hacer diagnóstico de neumonía tenemos que tener el cuadro clínico compatible y la confirmación imagenológica, vamos a definir severidad. Es importante definir severidad y para eso van a ver algunos scores pronósticos. La alumna que está allá, por favor, si va a seguir hablando, se va a retirar, porque no voy a exponer cuando estás ahí hablando con tu compañera, ¿ya? La última que te escucho. Y por favor, todos van a bajar y se van a sentar acá, porque todos están haciendo otras cosas, se van a sentar acá, porque tienen que tener respeto al ponente que está acá. Ya el ponente viene a exponer su clase, no viene simplemente a hablar para que ustedes no escuchen. Y así que todos bajan y se sientan adelante, ¿ya? Ya, vamos a continuar con la exposición, vamos a hacer un poco más dinámico para que no se duerman ni se aburran. Supongo que ya también han leído el tema, así que saben más o menos. Vamos a conversar un poco, me van a decir a ver qué saben para hacer más dinámica la exposición, ¿ya? A ver, la alumna que estaba hablando, ¿cuál es tu nombre? Tú, ajá. ¿Paola qué? Ya, el Paola Guavi. ¿Cómo crees que vamos a identificar la severidad de un paciente que tiene una neumonía? ¿Qué usamos? ¿Qué criterios usarías en ese paciente? Por ejemplo, el hemograma o la leucocitosis. Ya, o sea, el hemograma y la leucocitosis. Pero puedo tener un paciente con una faringitis que tiene una leucocitosis. Si es una faringitis, se va a manejar de forma ambulatoria. ¿Qué otra cosa utilizarías para definir severidad? Por ejemplo, cuando tiene paradoja tóraco-abdominal, o sea, no respira, no. ¿Cómo le llamas a eso? Es un patrón ventilatorio paradojal, ¿no es cierto? O hay uso de músculos accesorios. Eso va a ser alectoscopía. Entonces, muchas veces lectoscopía va a ser algo subjetivo, porque tú ves al paciente, de repente a ti te parece que está taquipneico, a tu compañero no le parece que está tan taquipneico. Entonces, por eso se han creado scores pronósticos, ¿no? Para que nadie lo haga de forma subjetiva. Si no es objetiva, se hace con un puntaje. Así todos más o menos tenemos un lenguaje claro y homogéneo. Entonces, la severidad se va a definir y es necesario definir en el paciente que ingresa a la emergencia, porque yo tengo que definir en el paciente que ingresa con neumonía a la emergencia. Se va a manejar de forma ambulatoria, se va a manejar de forma, tengo que hospitalizar al paciente, y si lo voy a hospitalizar, ¿dónde lo voy a hospitalizar al paciente? Lo voy a hospitalizar en un piso de hospitalización, voy a hospitalizarlo en una unidad crítica, va a ir a la UCI, tengo que determinar dónde se va a hospitalizar el paciente. De repente, si yo estoy en un nivel primario de atención y tengo un paciente con una neumonía grave, yo no voy a poder manejarlo en ese centro, por lo tanto lo tengo que transferir a un hospital donde sí lo puedan manejar. Entonces, se crearon scores pronósticos para definir la severidad de la neumonía adquirida en la comunidad, que es el CURB 65, y el PCI, que es Neumonía Severity Index, que sí nos sirve para manejar tanto la neumonía adquirida en la comunidad como la intrahospitalaria, para poder determinar qué paciente requiere una unidad de cuidados intensivos. Dentro del CURB 65 se puede hacer, es un score sencillo que se puede hacer en cualquier hospital de nivel 1, nivel 2, incluso se han hecho modificaciones, que es el CRB 65, que no utiliza exámenes de laboratorio, que están diseñados para el primer nivel de atención, en el cual yo puedo determinar el puntaje del paciente para poder determinar si el manejo va a ser hospitalizado y pueda transferir al paciente. El CURB 65 se va a caracterizar, primero vamos a tener la C de confusión o alteración del estado sensorio, que equivale a 1 punto.
el valor de la urea mayor a 7 moles por litro o mayor a 20 miligramos por decilitro, que también equivale a un punto, que tenga una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, que tenga una alteración a nivel hemodinámica, ¿no? Que se va a manifestar con una presión sistólica por debajo de 90 o una diastólica por debajo de 60, también un punto, y que el paciente sea mayor a 65 años. Si yo tengo un CURP 65 de 0 a 1, la mortalidad a los 30 días es más o menos de 1.5%. Por lo tanto, este paciente es de bajo riesgo y el manejo es ambulatorio, ¿no? El paciente se va a su casa. Si yo tengo un paciente que tiene un CURP de 2, la mortalidad ya sube, la mortalidad es de 9.2%. Entonces tengo que ver, o lo voy a hospitalizar, o es un paciente que de repente es un buen paciente, el familiar le va a dar su medicamento, es un paciente bien cuidado, entonces yo lo puedo dar de alta, pero con un seguimiento estricto, ¿no? De repente lo siento en 48 horas y evalúo cómo está el paciente. Si el paciente tiene un score de entre 3 a 5 puntos, es un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque la mortalidad a los 30 días es del 22%, o sea, son pacientes que sí se pueden morir por su cuadro de neumonía, entonces se tienen que quedar hospitalizados. Y aquí tenemos que ya hacer otro tipo de score, que es el PCI, ¿no? Ya saco el PCI, que van a ver que tiene muchos criterios. Vamos a tener criterios demográficos en los cuales vemos si es de sexo femenino, masculino, laboratoriales. Por ejemplo, si tienen acidosis, si el pH está por debajo de 7.35, si el BUN está por encima de 30, la urea, el sodio menor de 130, una hiperglicemia, una anemia, hematocrito menor de 30, o están con insuficiencia respiratoria tipo 1, un PO2 por debajo de 60, o tienen derrame pleural. Y ahí van sumando, ¿no? Más 30, más 20, hacen todas las sumatorias. Dentro de comorbilidades vamos a sumar puntos cuando el paciente es un paciente oncológico, es un paciente que tiene un problema hepático, una insuficiencia cardíaca, ha tenido un stroke, o es un paciente que dializa o tiene una falla renal. Y a nivel del examen físico se utilizan casi los parámetros del CIRS, ¿no? En frecuencia respiratoria más de 30, alteración de conciencia, hipotermia, fiebre, taquicardia. Entonces yo voy a hacer una sumatoria, ¿no? Como vemos acá, cuando el paciente tiene mayor de 130 puntos, se considera un PCI en 5 y es un paciente crítico que tiene que ingresar inmediatamente a la UCI. Es habitualmente un paciente que va a requerir soporte ventilatorio. A diferencia de cuando el paciente tiene un puntaje por debajo de 61, ¿no? Es de bajo riesgo, la mortalidad es 0.2, por lo tanto son pacientes que se manejan de forma ambulatoria. Hasta el PCI grado 3 o estratificación 3 pueden ser de manejo ambulatorio, pero el grado 4 y el grado 5 tienen que hospitalizarse. Entonces, una vez que yo ya definí la severidad, le voy a ayudar de esos dos scores para poder determinar el manejo ambulatorio, ¿no? O sea, no solamente tengo uno, tengo dos para ser más exactos en el manejo ambulatorio. Entonces, ustedes que rotan por los diversos hospitales, cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa a la emergencia y yo le hago un diagnóstico de una neumonía, debería de hacerle por lo menos uno de los dos scores para ver si se puede ir de alta, ¿no? No es que lo hospitalizo porque creo, no sé, no, hago mis scores y tengo algo objetivo para que se quede hospitalizado o se vaya de alta el paciente. Si el paciente tiene un CURP 65 de 1 y ese 1 es un paciente mayor a 65 años y tiene un PCI entre 1 y 2 y las funciones vitales normales, el paciente es de manejo ambulatorio. Si el paciente, por ejemplo, aquí ya hay otro criterio, ¿no? Si ya satura menor de 92, dicen que, y es un paciente que no tiene patología pulmonar crónica, ya podríamos pensar en que sí se va a tener que hospitalizar el paciente. De ahí el paciente que tiene un PCI de 3 y tiene un CURP 65 mayor a 1, que ese punto no sea la edad, o sea que sea la frecuencia respiratoria, y un CURP 65 mayor o igual a 2. Estos también son de manejo hospitalario. Ahora, si el paciente tiene, como dijimos ya, un PCI de 4 o 5, es un paciente que se tiene que hospitalizar. ¿Cuándo yo voy a hablar, o si me hacen una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el criterio de una neumonía severa? Hay dos condiciones que son, que nos definen severidad de la neumonía. Es el shock
y es la falla ventilatoria que requiere ventilación mecánica. O sea, si el paciente tiene uno de los dos, así no tenga leucocitosis, así no tenga fiebre, así no tenga nada, pero va a ventilación mecánica por el cuadro neumónico, es una neumonía grave. Y si el paciente está en shock séptico también por la neumonía, es una neumonía grave. Este algoritmo de manejo es para que ya lo revisen, es básicamente lo mismo, está resumido, ¿no? Hacemos el triaje, vemos que el paciente tiene un diagnóstico sugestivo clínicamente, me parece que puede ser una neumonía y hemos dicho que tenemos que corroborarlo con una radiografía de tórax, siempre, ¿ya? Una vez que tomamos la radiografía de tórax, tenemos que, y no hallamos consolidación, tenemos que reevaluar, ¿no? O sea, tiene alguna otra patología, ahí va a entrar ya el diagnóstico diferencial, que también tenemos varias patologías que nos pueden simular una neumonía, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una consolidación y es sugerente de que es una neumonía, aquí en la comunidad voy a proceder a hacerle el score, en este caso han hecho el score de severidad del CUR 65, ¿no? Como ya dije, acuérdense de 0 a 1, manejo ambulatorio, el 2, habitualmente mayor o igual a 2 son pacientes que se tienen que hospitalizar, y de 3 a 5 son severas, ¿no? O sea, tenemos que son pacientes que habitualmente van a estar en unidades críticas. Bueno, ya, y digamos ya hice mi diagnóstico, mi paciente es un paciente joven, de 40 años, tiene una neumonía lobar, y es decir, tiene un CUR 65, obviamente si tiene 40 años y está estable, probablemente va a ser de 0 el CUR. Entonces tengo que ver qué cobertura antibiótica le voy a dar, porque el paciente es cierto, se va a ir de alta, pero tiene que irse con una terapéutica. Entonces, el problema de nuestro sistema de salud es que nosotros no hacemos, o sea, no tenemos reportado el porcentaje de resistencia bacteriana. Entonces, idealmente eso lo tienen que hacer los servicios pues, de epidemiología, ¿no? Porque no es lo mismo, todas estas guías, todos estos scores están diseñados en otro tipo de realidad, ¿no? Son revisiones americanas, europeas. Entonces, la recomendación es que si yo tengo un paciente sin comorbilidades hemos dicho que vamos a hablar de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, falla cardíaca, ¿no es cierto? Y que en los últimos 3 meses no haya usado ningún antibiótico, este paciente le voy a dar, puedo darle doxiciclina bioral, que es la dosis es de 100 cada 12, o acitromicina, ¿no? La dosis es 500 cada 24 horas. Si el reporte epidemiológico de ese lugar o donde yo estoy evaluando al paciente te reportan que la resistencia a macrólidos y doxiciclina es mayor al 25%, yo ya no le puedo dar esa terapéutica, le tengo que dar fluoroquinolonas respiratorias, que tengo levofloxacino o moxifloxacino, o betalactámicos más macrólidos. En betalactámicos puedo utilizar amoxicilina ácido clavulánico, puede utilizarse furoxima, ¿no es cierto? Entonces, más un macrólido. Refieren que la tolerancia es mucho mejor a citromicina que a claritromicina, ¿no? La claritromicina está asociada a mayores efectos gastrointestinales, lo que hace que el paciente no cumpla con su tratamiento. Entonces, entre claritro y acitro, recomiendan dar acitromicina al paciente. Entonces, para ese paciente, como dije, ya tenemos el esquema terapéutico. Mientras que si yo tengo un paciente que tiene alguna comorbilidad y con uso de antibiótico, a ese paciente sí le tengo que dar fluoroquinolonas respiratorias o betalactámicos más macrólidos. Entonces, si en el examen les preguntan, pues no tengo un paciente de tantos años, te van a dar obviamente para que saques el CUR probablemente, entonces ustedes, ahí siempre hay que ver si el paciente, probablemente la pregunta podría ser qué terapéutica es de elección en este paciente, ¿no es cierto? Si es un paciente que usó antibióticos previos en los últimos 3 meses, pueden ser fluoroquinolonas respiratorias o betalactámicos, ¿no? O sea, básicamente la diferencia es el uso de antibióticos y qué comorbilidad tiene el paciente. Porque más o menos la cobertura del manejo ambulatorio va a ser similar a la cobertura hospitalaria, solamente que en este caso va a ser vía oral, ¿no? Y la hospitalaria habitualmente es vía endovenosa.
Bueno, ya una vez que yo ya decido que mi paciente se va a hospitalizar y hemos evaluado la severidad, tenemos que hacer en todas las patologías de emergencia, se hace el ABC, ¿no? Primero se evalúa la vía aérea. Si tengo un paciente, por ejemplo, que está con trastorno de conciencia o tiene mal manejo de secreciones, probablemente voy a tener que manejar de forma avanzada la vía aérea. Por lo tanto, de repente voy a tener que intubar al paciente. De repente el paciente no tiene ese problema, pero sí está con una insuficiencia respiratoria leve, en el cual voy a tener que administrar oxigenoterapia, ¿no? Dentro de la oxigenoterapia creo que ya todos han llevado su práctica. Vamos a tener los dispositivos de bajo flujo, los dispositivos de alto flujo, y va a depender también de cuánto es la insuficiencia respiratoria del paciente. Y el paciente que esté intubado, que habitualmente lo intubas por un cuadro neumónico, habitualmente ese paciente se va para soporte ventilatorio. El manejo de shock, que es un acápite aparte, pero la causa más frecuente del shock séptico son las neumonías. Entonces, en el manejo de shock tengo que hacer fluidoterapia, uso de vasopresores, ¿no? Y el tratamiento específico, que es la cobertura antibiótica. Dentro del tratamiento específico vamos a tener la antibioticoterapia, que voy a comentar en la siguiente diapositiva, y el uso de corticoides. El uso de corticoides es bastante controversial. Hay muchos estudios, algunos dicen que sí sirve, algunos dicen que disminuye la hipoxemia, que disminuye los días de ventilación mecánica, sobre todo cuando vamos a hablar de la neumonía severa, porque solamente en la neumonía severa es que está indicado en algunos, o sea, se indica cuando el paciente tiene una neumonía grave, pero si el paciente no tiene una neumonía severa no se utiliza definitivamente glucocorticoides. Entonces, en el 2018, en la AGEM, que es la revista americana de emergencia, se ha publicado un metaanálisis reciente en el cual sí recomiendan el uso de corticoides, pero solamente han identificado que disminuye la mortalidad a los 30 días y también disminuye la estancia hospitalaria. Pero sin embargo no disminuye, por ejemplo, lo que es los cuadros, o sea, igual el paciente va a seguir haciendo su neumonía severa, no disminuye la severidad, no disminuye también la hipoxemia ni la resolución, solamente mortalidad y estancia hospitalaria, pero es significativamente, porque casi cuando hacemos cualquier estudio, para ver que sea recomendado un tratamiento, lo más importante para nosotros es que disminuya la mortalidad del paciente. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro tratamiento hospitalario, aquí sí vamos a tener que buscar qué paciente va a tener algunos factores de riesgo para dos gérmenes importantes, porque obviamente si tenemos riesgo para ese germen, va a cambiar totalmente la terapéutica, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente que se hospitaliza, que no tiene ninguno de los factores de riesgo mencionados, el paciente va a recibir, como les decía, casi lo mismo que va a recibir para terapia ambulatoria, ¿no? Fluoroquinolonas respiratorias o un beta-lactámico más un macrólido, o cefalosporinas de tercera generación, también más macrólido. Vamos a tener dos gérmenes que sí son importantes, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente y la Pseudomonas. Entonces, ¿en qué paciente yo voy a sospechar que tiene están colonizados o tienen un germen, un Staphylococcus aureus meticilino resistente? En pacientes a los que yo les hago un gran disputo y le encuentro cocos gram positivos, porque no deberían tener. Pacientes que yo ya han tenido o ya sabemos que tienen colonización también de masa, pacientes que recientemente han tenido un cuadro viral o similar a una influenza, pacientes que han recibido los 3 primeros meses antibióticos, ¿no? Por eso es importante también ver si esos pacientes han recibido, sobre todo cuando han recibido alguna fluoroquinolona. Si yo le hago una radiografía, una tomografía a mi paciente, y en este paciente encuentro que tiene una neumonía, una cavitación, una neumonía necrotizante, también son sospechosos de que puede ser un estafilococo aureus. Después, ¿qué factores voy a tener para sospechar que el paciente puede estar colonizado? Pacientes en hemodiálisis, ¿no? Los que dializan tienen riesgo también de estar colonizados, no infectados, pero sí colonizados. Entonces, si hay
Si esos pacientes tienen riesgos para colonización y es en un cuadro neumónico, es lógico pensar que el germen que ha producido la neumonía es un estafilococo. Pacientes, bueno, acá ponen pacientes homosexuales, pacientes usuarios de drogas endovenosas, después también pacientes que están en la cárcel también, ¿no? Pacientes sobre todo que tienen algún grado de hacinamiento también. Ahora, pacientes, también vamos a tener por otro lado los pacientes que tienen factores de riesgo para Pseudomonas. Aquí a la cabeza están los pacientes que tienen anormalidades pulmonares, cualquier tipo de anormalidad. Paciente con bronquiectasia, secuela de TB, paciente tiene algunas enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes con EPOC, con fibrosis también. Entonces no es lo mismo que ingresa a la emergencia un paciente con antecedentes de EPOC que hace neumonía, en el cual tiene riesgo de estar expuesto a una pseudomona, en el cual si yo le arranco la terapia estándar, que es el betalactámico o la fluoroquinolona, definitivamente ese paciente no va a mejorar probablemente porque el germen que está produciendo su neumonía va a ser una pseudomona, a pesar de que el paciente es un paciente que viene de su domicilio, ¿no? Entonces, son pacientes, por eso hay que identificar cuáles de los pacientes. Y en el paciente en el que le hago un gram de esputo y voy a encontrar bacilos gram negativos. Obviamente, si tengo un paciente ya con riesgo de un MARSA, voy a tener que ingresar otro tipo de terapéutica. En este caso voy a iniciarle vancomicina o linezolid. Recomiendan que en los pacientes jóvenes de preferencia linezolid, pero el problema es que también la vancomicina, como sabemos, es bien nefrotóxica, ¿no? Entonces en pacientes también con falla renal muchas veces se prefiere utilizar el linezolid. Y en los pacientes que tienen riesgo de pseudomona, voy a ingresar un betalactámico antipseudomonal. Tenemos varios, tenemos el cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, los carbapenem, también meropenem, imipenem. Como les mencionaba, el paciente que viene con neumonía al tener signos pulmonares puede tener múltiples patologías, puede tener un edema pulmonar, una congestión pulmonar. Para el caso, por ejemplo, de la congestión pulmonar, muchas veces tenemos, por ejemplo, el caso más que siempre tenemos que ingresan, por ejemplo, a veces a shock trauma, es el paciente en diálisis, ¿no? Tiene un paciente en diálisis con un edema agudo de pulmón nefrogénico. Entonces, pero también a veces el paciente tiene signos clínicos laboratoriales de que puede estar haciendo una neumonía. Entonces, normalmente en esos pacientes el tema congestivo se resuelve fácil, se resuelve rápido, ¿no? Es un paciente que pudo venir con una gran insuficiencia respiratoria y post-diálisis, por ejemplo, mejoró, se resolvió el AGA, la placa también haces un control radiológico y prácticamente ya no encuentras ninguna alteración en la radiografía. Los pacientes con falla cardíaca también que hacen edema agudo de pulmón son pacientes que vienen por ejemplo, con una gran insuficiencia respiratoria y luego de 1 a 2 horas de manejo el paciente tiene una mejoría pero rápida, ¿no? Eso a veces nos hace pensar que es más un problema congestivo porque un problema neumónico no se va a resolver en 1 o 2 horas. El paciente con TEP también, ¿no? El paciente con TEP muchas veces es un paciente que viene pues con DIS, puede tener tos, dolor pleurítico, pero habitualmente en la tromboembolia pulmonar la radiografía de tórax va a ser normal. Te le tomas la placa de tórax y vas a encontrar una placa de tórax normal. La hemorragia pulmonar, por ejemplo, o la hemorragia alveolar, en algunas patologías, por ejemplo, vasculitis, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, en las cuales tú le haces un estudio de imágenes y el paciente va a tener imágenes de patrón intersticial o alveolo intersticial, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchas veces el diagnóstico no está muy claro. Hacemos una tomografía y la tomografía sí van a haber signos característicos de que es una hemorragia alveolar. Las atelectasias, las neumonitis químicas también, ¿no? Muchos pacientes tienen aspiraciones y no hacen neumonías infecciosas, sino es más el cuadro inflamatorio. Bueno, reacciones a algunos medicamentos, pacientes con neoplasias pulmonares, todo lo que son las enfermedades vasculares del colágeno, las vasculitis, ¿no? Pacientes que tienen agudizaciones de bronquiectasias y todas las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? La sarcoidosis, tenemos la neumonía organizada criptogénica, entonces todas esas
nos van a ayudar, por ejemplo, mucho la tomografía, a veces porque las imágenes tomográficas van a tener ciertos patrones que nos va a hacer sospechar de algún otro tipo de patología. Bueno, dentro de la prevención de la neumonía vamos a tener, como mencionamos al inicio, dentro de los factores de riesgo están los hábitos nocivos, ¿no? En este caso, el tabaco, el alcohol. Entonces, si el paciente, por ejemplo, evita esos factores de riesgo que son modificables, va a tener menos predisposición a hacer cuadros de neumonía. Y como les mencioné, el hecho de que actualmente hay una inmunización contra influenza, contra neumococo, por ejemplo, ha reducido significativamente la tasa de cuadros neumónicos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando empieza la estación en invierno de influenza, todos los que somos poblaciones de riesgo nos vacunamos. Ustedes se considerarían una población de riesgo porque ustedes van a rotar a los hospitales, entonces deberían de vacunarse contra influenza. Y el neumococo, que sí, habitualmente solamente vacunan a las poblaciones de riesgo, los extremos de vida y los pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades pulmonares crónicas. Ahí está la bibliografía, ¿no? El Tintinali, que es el libro de referencia, es un libro para el curso, y algunas guías clínicas, ¿no? Que es la del BTS, después la del NICE, que también la exposición básicamente está de ahí, ya, para que lo puedan revisar. Vamos a continuar con la otra exposición, que es la exposición de hemoptisis. Bueno, para el tema de emergencia, en realidad, la hemoptisis que nos interesa estudiar a nosotros es la hemoptisis masiva, ¿no? que es una emergencia para nosotros. La hemoptisis va a estar definida como la expectoración de sangre del tracto respiratorio bajo, ¿no? Por debajo de la región subglótica. Eso es importante porque vamos a tener que dentro del diagnóstico diferencial pueden haber sangrados a nivel de lo que es la orofaringe, que muchas veces llega el paciente a la emergencia asustado y refiere que está tosiendo con sangre, ¿no? Y a veces lo que tiene es una epistaxis posterior, tiene una lesión de la cavidad oral. Ahora, la clasificación de la hemoptisis masiva, en realidad no hay un acuerdo general, no hay ninguna guía clínica que te diga esto es una hemoptisis masiva. Entonces, por el volumen, básicamente es un poco difícil identificar qué es una hemoptisis masiva y qué hemoptisis no es masiva. A ver, como más o menos vamos a poner según la bibliografía que hemos revisado, la hemoptisis no masiva, te ponen que es aquella que tiene menos de 100 mililitros de sangre, ¿no? Y la hemoptisis masiva entre 100 a 1000, entonces se dan cuenta que el rango es muy alto, ¿no? Hay una gran dificultad para cuantificar el volumen. Entonces, nosotros nos vamos a guiar más de la clínica del paciente. Entonces, cuando yo voy a hablar de una hemoptisis potencialmente mortal, una hemoptisis masiva, la voy a mencionar cuando tenemos un paciente que tiene un volumen total y la velocidad de sangrado que tenga una repercusión cardiopulmonar, ¿no? ¿Y cómo voy a evidenciar la repercusión cardiopulmonar? Va a ser algún paciente que tiene inestabilidad hemodinámica o tiene alteración gasométrica, ¿no? En el intercambio gaseoso. Si el paciente tiene una hemoptisis asociada a alteración del intercambio gaseoso o inestabilidad hemodinámica, se considera que es una hemoptisis masiva. Y para esto va a ser muy importante cuál es la reserva cardiopulmonar del paciente. Es por eso que el volumen no se puede estandarizar, ¿no? Igual que el HDA, no hay un volumen que te diga esto es masiva y esto no es masiva por el volumen, sino es por la clínica del paciente, porque no es lo mismo que haga una hemoptisis un paciente joven que esté debutando con un cuadro de tuberculosis, que le dé una hemoptisis a un paciente adulto mayor que tenga, por ejemplo, falla cardíaca con una fracción de eyección menor al 30%. Obviamente, el paciente anciano con fracción de eyección menor al 30% hace una hemoptisis de repente de 100, 150 y tiene ya inestabilidad hemodinámica.
mientras que el paciente joven puede hacer 500 y no tener repercusión hemodinámica. Entonces, el volumen no nos va a marcar, sino ver estos criterios, ¿no? El volumen total, qué reserva cardiopulmonar tiene el paciente, y ya consideramos masiva la hemoptisis cuando el paciente tiene alteración gasométrica, o sea, insuficiencia respiratoria o está con inestabilidad hemodinámica. O sea, taquicardia, paciente que es hipotenso, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos la hemoptisis gruesa, que es expectoración de sangre sola, que no va a haber esputo, simplemente sangre roja rutilante, y la hemoptisis criptogénica, en la cual, a pesar de haberle hecho todos los exámenes, no hallamos la causa del sangrado. Bueno, dentro de la incidencia y la prevalencia vamos a tener que es un caso por 1000 pacientes por año. La hemoptisis masiva solamente del total se produce de un 5 a 15%, y la criptogénica, según las bibliografías, pueden ir del 3 hasta el 42%. O sea, hay pacientes en los cuales no vamos a llegar a identificar la causa o la etiología de la hemoptisis, ¿no? Ahora, respecto a lo que es tuberculosis de manera global, sí ven que también es en un rango alto, obviamente porque hay países como el nuestro, en el cual el paciente que llega con hemoptisis, lo primero que se me viene a la cabeza es que tiene tuberculosis, a diferencia de los países en los cuales no tienen una tasa tan alta de tuberculosis, en los cuales la hemoptisis está más asociada a lo que son problemas vasculares, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, o en algunos casos también el problema de los problemas oncológicos. Dentro de las causas infecciosas, inflamatorias, voy a tener muchas de las causas, me puede dar hemoptisis, la bronquitis, tanto la aguda, la crónica, algunas neumonías, el absceso pulmonar, la tuberculosis, bronquiectasias, el micetoma, algunos parásitos. O sea, cualquier patología infecciosa me puede dar hemoptisis, es bien inespecífico. Las neoplásicas, tenemos el carcinoma broncogénico, el adenoma bronquial y algunas metástasis pulmonares. Las cardiovasculares, el infarto pulmonar, las malformaciones arteriovenosas, algunos pacientes que tienen hipertensión pulmonar venosa, cardiopatías congénitas y aneurisma de aorta también. Y los pacientes que tienen una hemoptisis secundaria es algún procedimiento, o sea, son de tipo iatrogénica, ¿no? Biopsias, por biopsias endoscópicas, funciones transtorácicas, o a los que se le coloca un catéter de Swan-Ganz. Pues un catéter que va a la arteria pulmonar, puede haber una lesión también. Bueno, dentro de la hemorragia alveolar que mencionamos, que entran dentro del diagnóstico diferencial, vamos a tener lo que son las vasculitis, por ejemplo, la enfermedad de Wood-Pasteur, la vasculitis, la hemosiderosis, algunos fármacos, algunos tóxicos, y ya algunas otras causas más raras, ¿no? Las malformaciones congénitas, un cuerpo extraño. Bueno, entonces, como les mencionaba, la causa de hemoptisis, lo que sí nosotros debemos ver es de acuerdo a nuestra patología, ¿no? Por ejemplo, nosotros la causa más frecuente de hemoptisis son las bronquiectasias y las tuberculosis, ¿no? En cambio, por ejemplo, esta es una diferencia, por ejemplo, en dos poblaciones distintas, ¿no? Una población árabe que se parece un poco a la nuestra, ¿no? Bronquiectasias en la cabeza, luego tuberculosis, bronquitis, aspergiloma en un porcentaje mínimo, ¿no? Las neoplasias solamente llegan a un 2%, pero se dan cuenta que la no identificada puede llegar hasta un 25%. Y esta es otra, en una población israelí, bronquiectasias del 20%, seguido, por ejemplo, de cáncer pulmonar, ¿no? Y tuberculosis, por ejemplo, solamente 1.4%. Bueno, dentro de la fisiopatología va a depender también mucho de cuál es la etiología que está produciendo la hemoptisis. No va a ser lo mismo, como les mencionaba, el paciente que tiene una bronquiectasia, en la cual ya va a haber una secuela importante y va a haber una salida directa hacia el bronquio muchas veces, ¿no? Hacia el bronquio, hacia el bronquiolo, que un paciente que tiene una malformación arteriovenosa en el cual directamente el vaso está sangrando. Entonces va a depender mucho de la etiología que tengamos que está produciendo la hemoptisis. Respecto al diagnóstico, vamos a ver que va a haber un enfoque inicial. Primero debemos determinar el origen de la hemorragia,
y ver cuál es el estado hemodinámico cardiopulmonar del paciente y tratar de controlar la hemorragia, ¿no? Porque definitivamente hay pacientes que por una hemoptisis masiva se pueden morir. El problema de la hemoptisis masiva es que si ocluye la vía aérea, el paciente se puede morir en minutos porque no hay forma de mantener permeable la vía aérea. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una hemoptisis masiva, muchas veces tenemos que hacer una intubación selectiva, ¿no? Identificamos cuál es el pulmón que está sangrando, intubamos el pulmón sano y el pulmón donde está produciéndose la hemoptisis, le colocamos un tubo especial en el cual se bloquea la hemoptisis del otro pulmón cuando es masiva, ¿no? De tal manera que ventilamos y preservamos un pulmón y el otro pulmón se queda, taponado, ya no va a haber salida hacia el otro pulmón hasta que podamos resolver la causa. La confirmación de hemoptisis, eso también, ¿no? Distinguir de pseudohemoptisis o hematemesis. Hay pacientes que vienen a la emergencia y tú le preguntas, señor, ¿es con la tos o ha vomitado? Y el paciente no te sabe responder. No sabe si lo que tiene ha expectorado sangre, ha vomitado o ha tosido. Entonces muchas veces ahí tenemos que ampliar nuestra anamnesis, ¿no? Ver algunos otros criterios. Obviamente si estoy frente a un paciente que ha hecho una hematemesis, de repente me puede ayudar haciendo un examen ya de un tacto rectal, a ver si hay melena y otras cosas, porque el paciente no te va a dar una buena información. La evaluación de la severidad, como he dicho, al cuantificar el sangrado y el efecto en el intercambio de los gases. O sea, si estoy ante una hemoptisis masiva, es una verdadera emergencia que tengo que solucionar de forma rápida, porque si no el paciente puede fallecer. Y determinar el origen y la etiología, ¿no? Para eso nos van a ayudar algunos exámenes que vamos a ver a continuación. Como pruebas de rutina vamos a pedir a todos los pacientes pruebas sanguíneas, ¿no? Un hemograma, un perfil de coagulación para ver si hay alguna coagulopatía. Siempre se pide un grupo y factor en este caso, o si el paciente va a necesitar soporte transfusional, un perfil bioquímico, la gasometría arterial y exámenes para tuberculosis. Dentro de los estudios de imágenes vamos a tener la radiografía, la tomografía, la angiografía, pero la prueba de elección inicial es la fibrobroncoscopía, ¿no? Tenemos dos tipos de fibrobroncoscopía, la flexible y la rígida. La fibrobroncoscopía flexible, por ejemplo, va a tener la ventaja sobre la fibrobroncoscopía rígida, que la flexible va a llegar de manera más distal, o sea, a ramificaciones más pequeñas, mientras que la fibrobroncoscopía rígida, por ejemplo, me ayuda cuando el volumen de sangrado es alto, tiene mayor succión, entonces puedo por lo menos poder hacer el examen y tener una mejor visualización. Y también la rígida nos ayuda para hacer algunos procedimientos. Bueno, por ejemplo, aquí vemos en este paciente que tiene una cavitación acá, probablemente esta sea la causa de sangrado. Acá el paciente tiene múltiples bronquiectasias. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene esta patología, lo que tengo que hacer es embolizar al paciente. Entonces, tengo que hacer una embolización para poder parar el sangrado. Entonces, en otros lugares del mundo se hacen embolizaciones de emergencia. El problema es que aquí no tenemos cómo hacer una embolización de emergencia, porque habitualmente los servicios de URBI, ¿no? Que son los de intervencionismo, solamente trabajan en el día. Entonces, si el paciente llega en la noche, tenemos un gran problema. Podemos identificar la causa del sangrado, el punto del sangrado, qué está produciendo el sangrado, pero no hay cómo parar el sangrado. Acá es el ejemplo de una fibrobroncoscopía, este es un fibrobroncoscopio flexible. Obviamente ingresas y ves cuál es la causa, ¿no? Por ejemplo, si tienes un carcinoma broncogénico, si hay una alteración arteriovenosa, podrías visualizarla mediante este medio, ¿no? Pero hay que ver al final, como les digo, si al final tenemos una hemoptisis masiva, se puede hacer algún tipo de terapia vía fibrobroncoscopio, como coagulación, electrocauterización, pero si no es suficiente, tiene que ir el paciente a embolización. Y en casos muy severos, tendría que ir a cirugía abierta. El paciente que tiene que hospitalizarse van a ser aquellos que tienen alto riesgo de hemorragia, la etiología con alto riesgo de hemorragia. Por ejemplo, si tengo un paciente que yo ya sé que tiene una malformación arteriovenosa,
y viene con hemoptisis, ese paciente se tiene que hospitalizar porque es de alto riesgo, ¿no es cierto? O pacientes con bronquiectasias que ya han hecho anteriormente episodios de hemoptisis. Anormalidades del intercambio gaseoso, inestabilidad hemodinámica, o sea que cumplan criterios de hemoptisis masiva y que tengan algunas comorbilidades, como dijimos. Puede ser que mi paciente no tenga un volumen importante de pérdida, pero sus comorbilidades hacen que tenga una reserva cardiopulmonar pobre. Por lo tanto, son pacientes que pueden tornarse hemodinámicamente inestables con pocos volúmenes, ¿no? Pacientes que son coronarios crónicos, pacientes que se anticoagulan, por ejemplo, si vienen por hemoptisis se tienen que hospitalizar, ¿no? La hemoptisis ya viene a ser un criterio de sangrado mayor en el paciente anticoagulado. Una neumonectomía previa, imagínense que solo tenga un pulmón y que haga hemoptisis el paciente, alteración del sensorio y arritmia. Como manejo general de la hemoptisis activa, vamos a poner decúbito lateral en el lado afectado para evitar que la sangre pase al otro pulmón y comprometa el pulmón sano. Hay que monitorizar estrictamente lo que son signos vitales, cuantificar bien los volúmenes de hemoptisis. Se puede utilizar oxígeno suplementario, tratar de evitar, muchas veces el paciente utilizamos antitusígenos, utilizamos por ejemplo codeína, y eso nos va a ayudar a que el paciente no haga el esfuerzo oxígeno y como a veces logramos disminuir la cantidad de pérdida del paciente, ¿no? Tenemos que cubrir también a veces al paciente con terapia antibiótica porque obviamente va a ser un caldo de cultivo la sangre que se queda en las vías respiratorias. El paciente habitualmente no va a ingerir alimentos cuando estamos ante una hemoptisis importante, activa, y hay que transfundir al paciente si yo veo que el paciente tiene una hemoptisis masiva, así el paciente, no voy a esperar todavía a ver que el paciente tenga una anemia severa, nada, voy a tener que transfundir al paciente. Y obviamente si el paciente, como les dije, tiene una hemoptisis masiva, tendría que proteger la vía aérea. Esto es lo que les mencionaba respecto a la intubación selectiva, ¿no? O sea, en este caso este tubo va a tener 2 lúmenes, es un tubo de 2 lúmenes, ¿no? Vamos a tener acá, este tubo es especial, tiene 2 CAF, ¿no? Uno de los CAF se va a anclar al bronquio que va a estar del lado que es donde se produce la hemoptisis, en este caso del lado derecho, y el bronquio izquierdo. Entonces, al lado derecho vamos a inflar el balón, ¿no? Con lo cual evitamos de que la sangre pase hacia el pulmón izquierdo. Y obviamente este va a tener un lumen por donde puedes hacer una aspiración o puedes ingresar el tubo de fibrobroncoscopía también. Y por este otro lumen se va a ir ventilando el pulmón izquierdo. Podemos hacer embolización de la arteria bronquial, como les dije, terapia de coagulación y en algunos casos cirugía. Acá hay un ejemplo de la embolización que se produce. No ven acá cómo hay salida de contraste, ¿no es cierto? Aquí en esta zona. Y aquí luego de la embolización ya no se presenta salida de contraste, o sea, ya se frenó la hemorragia. Bueno, si tenemos, obviamente vamos a tener, como dije, los 2 casos, la hemoptisis masiva y la que no es masiva. Si tenemos una hemoptisis masiva, inmediatamente manejo de vía aérea, intubación con tubos de doble lumen o selectiva, broncoscopio con oclusión de bronquio también se puede hacer. Si se encontró la causa, tratar específicamente la causa, ¿no? Si no se halla la causa y sigue teniendo el paciente inestabilidad o la hemoptisis está poniendo en riesgo la vida del paciente, se procede a hacer una embolización de arterias bronquiales o cirugía. Muchas veces el paciente termina en neumonectomía, pues no hay forma de parar el sangrado. Entonces el paciente se le hace neumonectomía de emergencia. Y habitualmente en el paciente que no tiene una hemoptisis masiva sí se hace estudios diagnósticos hasta buscar la causa. Entonces lo que debemos recordar es que si tenemos un paciente con hemoptisis masiva siempre se protege la vía aérea, ¿no? Y a diferencia de otros casos en el cual han visto que en las prácticas se hace la intubación con un tubo común, ¿no? Que es de un solo lumen, para el caso de la hemoptisis masiva se hace una intubación con un tubo de doble lumen. Y si la hemorragia, luego de intubar al paciente y hacerle fibrobroncoscopía, mejoró, ya sigue todo el algoritmo diagnóstico. Y si la hemorragia no paró, hay que hacer la embolización de emergencia o ablación, ¿no?
todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De ese o del tema anterior? ¿Alguna pregunta? Entonces, gracias chicos por su atención.